Isaías en el capítulo 55, y entonces es que necesito, desde este lugar como pastor de la iglesia y hermano en la fe de muchos que nos están viendo hoy a través de las redes y los que están aquí presentes, reafirmar lo que para el Señor es un hogar. ¿Cuántos vinieron esta mañana con alguien de su familia? A ver, con alguien acompañado, por lo menos uno. Bien. ¿Cuántos vinieron solos pero no vino nadie más de su familia? Hay un montón. Y ustedes sabrán que muchas veces familia y hogar no es lo mismo que casa y que vivienda, ¿no es cierto? Por eso la propuesta de esta mañana, voy a pedir si me acercan esa bolsita, por favor, es volver a escuchar de las Escrituras. Abra conmigo en el Salmo 127. Ahora sí se hace la luz. Salmo 127 vamos a buscar y pensar juntos en lo que la Escritura define. Algunos principios que hay en este texto, hay muchos otros más, pero de aquí obtener hoy para nuestra reflexión y para el propósito que anuncié en la introducción, una palabra oportuna, un mensaje pertinente, una palabra eficaz que te empodere, que te capacite, que te oriente para no estar perdido y sin Él. Como cantábamos recién, perdido y sin ti. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Punto ahí. Usted dirá, pastor, es un salmo muy corto, porque vamos a detenernos aquí. La razón es que el domingo próximo sigue la otra parte. Nos vamos a detener acá en este salmo. Vamos a conversar, vamos a exponer, vamos a reafirmar, vamos a reaccionar a la palabra y nos vamos a tomar el tiempo necesario. Salmo 127, que es un cántico gradual dedicado para el sabio Salomón. Saben que el libro de Salomón, al igual que otros, tienen contenido poético, contienen muchos principios para la vida, consejos para la vida y para la ética, la moral y demás. Así que el consejo o la declaración que contienen estos dos versículos podemos tomarlo hoy como un buen consejo sabio para el que lo quiera tomar. Yo esta semana hablaba con alguien que se declara ateo y le digo, bueno, yo te pido que consideres la Biblia a lo menos como un libro de historia o como un libro de sabiduría. ¿Te animás a explorarlo? No te obligo a creer, no te obligo a confesar una fe, pero y leíamos algunos versículos de Proverbios y algunos principios con los que todo el mundo que desea una buena vida, en este caso de edificar y formar un buen hogar, va a estar de acuerdo, más allá de que crea o no en Dios como el autor de este libro. Entonces, cuando dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En principio lo que quisiéramos y lo que tenemos que tener claro es que a lo que se refiere no es necesariamente, es una metáfora, hablar de un edificio físico, pero se está refiriendo la palabra a conformar lo que es un hogar. Un hogar no se compra, un hogar no se descarga de las redes, no se descarga de internet. Un hogar no es solo un edificio. Una definición que vos podés anotar en tu corazón de hogar es que es una realidad espiritual donde habita Dios y donde gobierna Dios, o donde debería. Un hogar es una realidad espiritual a donde Dios habita y a donde Dios gobierna. Donde está el diseño de Dios, Dios habita ahí. Fuimos creados, dice el Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios puso su gloria en la creación, por ejemplo, puso el reflejo de su gloria. No adoramos a la creación como que Dios está allí. Pero en otras cosas está lo que yo llamo el ADN de Dios. Está en nosotros, en la naturaleza, en el hombre creado, en el primer hombre creado y en la primera mujer. Dice que fueron diseñados a imagen y semejanza. La imago Dei, o la imagen de Dios, está en nosotros. Y donde está Dios, Dios habita. Y donde Dios está y habita, se puede manifestar, pero también Él tiene intenciones de tener injerencia, de gobernar.
Dios está con nosotros en la iglesia, Él habita en nosotros, uno puede decir, habita en las alabanzas. Habita a través de nosotros, corporalmente mi cuerpo es templo, diga conmigo, del Espíritu. Pero donde Dios está su diseño, está su plan. Él está invitado a habitar, a llenarlo todo y a respirar. Yo recién pensaba, qué linda esta última canción, para preguntar en cuántos hogares se respira esa presencia de Dios. ¿Cuántos hogares hay sin la presencia de Dios? Y el hogar, que no son las 4 paredes de tu casa, las que vas a edificar de pronto muy cómodas, con materiales muy bonitos, no siempre es garantía de que ahí adentro esté habitando y gobernando el que diseñó, por ejemplo, a la familia, y aquel que está diciendo el salmista, que si él no participa desde el inicio, desde la base, no solo bendiciendo el final. Hace poco tuvimos un casamiento y en las charlas prematrimoniales y también en los momentos esos en las bodas donde uno habla de las bases bíblicas de la familia, ¿no? La vida matrimonial y demás, suele citar este pasaje, pero hay muchas veces que uno ya está ahí ante una decisión tomada. Son dos que decidieron casarse y formar un hogar. La invitación y propuesta de la palabra es para todos aquellos que hoy quizás están ya construyendo un hogar, meditar cómo lo estamos haciendo, si Dios está presente allí, si Él está guiando el edificio, si Él está guardando la ciudad, si Él está proveyendo la paz para que durmamos tranquilos, pero también para aquel que está en la búsqueda de, por ejemplo, formar pareja, buscar su novio o novia, pensar algún día en formar un hogar, o hay personas que a veces están ya en un vínculo donde todavía no pasaron a la decisión del matrimonio con un compromiso más serio, para que tomemos en cuenta estas cosas, estas advertencias y principios de la palabra de Dios. Un hogar como un lugar, una realidad espiritual a donde Dios quiere habitar y quiere gobernar, se me hace a mí que tiene que ser como una pequeña iglesia, como recién cantábamos. ¿Qué aire se respira en tu casa? ¿Qué aire se respira en nuestro hogar? Dios está presente allí. Y algunas puntualizaciones que vamos a hacer esta mañana son en modo de pregunta y respuesta. Primero, ¿cómo edificar mi hogar? Y la respuesta aquí está en el versículo 1. Colocando al Señor como arquitecto y como fundamento. Sabemos que cualquier edificio tiene, ¿verdad?, un plano, una imagen gráfica de cómo va a ser la obra, un director, alguien que construye, materiales. Y cuando yo digo Dios desde el inicio y desde la base, es para que matemos esta presunción muy humana de la ilusión falsa de que yo ya sé. Yo ya sé cómo es formar un hogar. No sé, yo tengo la falsa ilusión de que podría ser tantas cosas. En la semana anterior quise reparar el termotanque de la casa y bueno, hubieron luces, se apagó la luz y tuvimos que llamar al pastor Pablo Gabriel Mendoza que viniera a hacer la obra porque él sí sabe. Y los hombres y mujeres, verdad que a veces hablamos de un montón de cosas que queremos saber y nos mandamos, pero en esto de cómo edificar un hogar, de cómo hacer que la presencia de Dios habite en tu casa, que inunde cada rincón, que puedas respirar ahí la presencia de Dios y que Dios bendiga para que de todas las maneras posibles tu hogar esté siendo bendecido, no es algo que dependa de nuestro preconocimiento, nuestra falsa ilusión de sabiduría. Preguntémosle al diseñador, vayamos a la fuente. Y el salmista es muy claro, dice, si Jehová no edifica, todo lo otro puede caer en saco roto. Quizás el modelo de hogar de donde vos venís, de donde yo vengo, no es una buena premisa, un buen ejemplo para repetir. Entonces a veces, aunque tenga las mejores intenciones de formar un hogar sólido, una familia fuerte, y no me va a alcanzar la información que tengo y los elementos y herramientas de las que dispongo. Entonces, qué desafío, porque formar un hogar que sea distinto y mejor al que yo provengo o del que quizás carecí, me obliga a mí a dar lo que no tengo. Qué desafío dar lo que no recibimos. ¿Y qué te hace a ti pensar que sin la ayuda de Dios vas a poder dar esa contención que a ti te faltó, ese acompañamiento de papá o de mamá que a ti te faltó, esa tolerancia?
¿Cómo crees que vas a poder enseñar el valor del perdón, de la solidaridad a tus hijos? ¿O cómo vas a comprender cómo sostener a tu esposa o a tu esposo en un momento de debilidad? Cuando te caíste, te dejaron en el suelo. Cuando hubo una familia disfuncional, separación, abandono y la vida nos trató mal, es imposible reproducir aquello que no hemos vivido. De ahí el desafío. Pero cuando yo me encuentro con la palabra, aquí cuando dice edificar, en el hebreo es baná, que dice construir con intención y responsablemente. Construir con intención y responsablemente. Agradezco a Dios por la posibilidad que hoy nos da todavía, aunque hayamos tenido un mal hogar, una referencia negativa de familia, de hogar, con los fundamentos de su palabra y con su presencia, hoy se puede hacer algo que sería imposible en otro ámbito que no sea la iglesia y frente a la palabra de Dios y a Dios presente, que es refundar tu hogar, refundar tu vida. Hoy estamos a tiempo de hacer un cambio de mando, un cambio. Ningún arquitecto que conozcas va a poder hacer un traspaso de cimiento sin que se destruya todo. Pero espiritualmente podemos refundar nuestra familia, comenzar de nuevo y alinearnos con la palabra. Como dice acá la palabra, el verbo baná significa construir intencionalmente, responsablemente. Esto no es lo que hacía un medio hermano que yo tenía en Uruguay, que él cirugiaba materiales. Él se iba con un carrito y donde veía baldosas, ladrillo hueco, bloques de cemento, todo lo que encontraba él cargaba. Y una vez en un cumpleaños donde fuimos con la familia a comer un asadito con él, ustedes miraban aquella parrilla y tenía 7 colores. Y no era que quiso imitar los cerros bonitos que hay acá en Jujuy, no, en el norte argentino, eran todos distintos materiales. Y él orgulloso de su cirugiada porque dentro de todo había construido algo bien, pero por ahí había una grieta, por ahí humeaba la chimenea para el lado incorrecto. No deberíamos, a la hora de construir una familia de un hogar, ahorrar en materiales, ahorrar en costos o presumir que nosotros sabemos. Es mejor ser responsables, usar los mejores materiales, consultar a aquel que es el arquitecto no solo de la familia, sino del matrimonio y de la vida, y dejarnos guiar por su diseño y por su plan. Ese libro que llamamos La Palabra de Dios y la Biblia contiene toda la guía, todos los principios para que vos puedas elegir buenos materiales y edificar un hogar sólido. Diga conmigo, amén. Decía recién que casa no es lo mismo que hogar. Y aquí cuando dice justamente la palabra para casa usa el hebreo bayit, que significa hogar, familia, linaje y descendencia. Hogar, familia, linaje y descendencia. Por lo que un hogar tiene la finalidad también de cumplir el deseo de Dios de la multiplicación, de que vengan hijos, de que haya linaje, que trascendamos más allá de un vínculo puramente relacional entre dos personas. ¿Por qué? Porque Dios no es solo arquitecto del hogar, sino también de la vida. Mirando más ampliamente, Dios es la base del hogar porque también lo es del matrimonio. Recién leíamos Génesis, o nombrábamos Génesis 1, 27 y 28. Y el Señor dice que creó el hombre, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó y les dijo fructificaos o multiplicaos. Génesis 1, 27 y 28. Pero también en el 2, 24, que dice, y lo vuelvo a afirmar, ¿quién lo sabe de memoria? ¿Cómo nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Para quedarnos solos? Por tanto, dejará al hombre. Bien, entonces no vemos que sea un invitado de piedra o alguien que se quiera colar en la institución del hogar, Señor, sino que Él es el diseñador. Él nos preparó y nos diseñó con el propósito de que a partir de dos que tienen un nuevo comienzo, que salen del hogar paterno, forman lo que es una nueva familia. Y cuando dice Bayit, esta palabra de descendencia, el diseño de Dios es que el inicio de un hogar sea entre un hombre y una mujer. Por lo que conviene aclarar y ser contundentes, claros y concisos en que homosexuales o transgénero no pueden legalmente, o sea, podrían legalmente ser padres, pero nunca estarán capacitados para desempeñar el rol para el que no fueron diseñados. Por algo está el arquitecto, por algo hay un plano que es ideal y por algo hay un parámetro que es el correcto para que nos vaya bien, para que el edificio no se tuerza.
No hay la posibilidad de éxito de que personas del mismo sexo o género puedan edificar, porque desde el punto de vista del modelo de Dios no fue planificado así. No fueron biológica y espiritualmente diseñados para los roles que van a querer ocupar, y mucho menos para formar un hogar como Dios lo ha dibujado en su plano. Pero es ahí cuando yo les digo, muchas veces el ser humano dice, no, pero yo sé, yo puedo hacer otra cosa, ¿no? Y aparecen otras opciones, que aunque sean legales y aunque sean moda, tenemos que decir, con este libro en la mano, que no es el diseño de Dios y no es lo que Dios va a bendecir y no es ese lugar a donde Él va a poder gobernar y habitar con su presencia. Pero justamente para edificar sólido y no torcido es importante tener en cuenta también lo anterior. Voy a hacer un poquito, dije mirar más ampliamente, miremos antes cómo fue la relación mediante la cual llegamos al matrimonio. Lo anterior también cuenta. Dios a través de la palabra nos da pautas para todas las relaciones, incluso también la del noviazgo, la que precede al matrimonio. Y tenemos que decir, a pesar de quizás ser juzgados como anticuados o fuera del discurso de moda, que el plano ideal de Dios como arquitecto es que la sexualidad se reserve exclusivamente para el ámbito del matrimonio. Porque si el fundamento está torcido, todo el edificio va a sufrir luego. También tiene que ver con el éxito en formar un hogar, cómo yo llegué a ese vínculo con el otro, con el que voy a ponerme de acuerdo en formar una relación. Yo quiero pedir que el que tenga ganas de comerse un alfajor Las Colonias triple, venga acá arriba y lo busque, por favor. El primero que llegue se lo lleva. ¿Quién quiere? Bien. A ver. También tengo por este lado un chupetín. Creo que es de manzana. ¿Quién lo quiere? Muy bien. Nadie les va a decir que son golosos, ¿eh? Bien, bien. También tengo un tercer regalo acá. Miren este. Yo ya le di una mordidita y tiene un poquito de baba de esta mañana, pero también estoy dispuesto a convidar. ¿Quién quiere? ¡Qué caras de asco que vi por ahí! Como nosotros, me pasó una vez en un supermercado que un paquetito de papas estaba como abierto en una punta y era mucho aire y 4 papas, y en el comercio me dijeron lo que pasa que, bueno, el envase fue violado y adulterado y no sabemos qué pasó, pero le vamos a compensar. Me dieron 2 paquetes de papa, aquel cumpleaños fue bendecido. Pero es verdad que reconocen cuando un envoltorio que está hecho para proteger fue dañado, fue adulterado de alguna manera, fue afectado. Y así se me ocurre que es también cuando, por ejemplo, nosotros no entendemos el valor de preservar nuestra integridad sexual y nadie, usted escuchará que en los púlpitos es muy difícil que aparezca un pastor diciendo, si podemos, alineémonos al plan de Dios. Y yo fui suave porque dije, si podemos, tendría que decir, alineémonos sí o sí a la premisa de Dios de reservar nuestra sexualidad para que ese paquete sea abierto en el ambiente adecuado. Yo no sé si hoy el envoltorio es más frágil o el hambre es más intensa, pero lo cierto es que convivimos con una sociedad donde esto pasó a ser un valor, el de la castidad, el de la virginidad, que ya ni se enseña y tenemos miedo de decirlo porque sabemos que no se aplica. Que ha imperado la moda del mundo de, bueno, que ya se puede tener sexo sin amor, sin intención y es parte de un desahogo hormonal y emocional y qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que nos estamos perdiendo. Hay algo que se nos está escapando y lo dice muy claro Eclesiastés 3:11. Dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y en el tiempo correcto, lo cual muchas veces nos hace... ante el atropello que a veces tienen los principios bíblicos versus las modas del mundo, nos hacen muchas veces decir, che, ¿y la gente sabrá lo que se pierde? Mire, 1 Tesalonicenses 4:3-5 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. 1 Corintios 6:18-20, huyan de la fornicación porque es un pecado que afecta al propio cuerpo, o acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si el envoltorio que me contiene a mí adentro tiene algo tan preciado como el Espíritu Santo de Dios, ¿no convendría reforzarlo un poco más?
Pastor, es difícil, yo lo sé, yo sé que es difícil. Pero tentaciones existieron antes y ahora y siempre habrán. Pero qué lindo cuando el amor puede esperar. Cuando vos decís, voy a reservar el interior de esto porque corresponde al diseño de Dios, de un hombre y una mujer que se apartan para fundar una familia, un hogar. El mirar también cómo llegamos. Y la Escritura condena, marca como pecado y como pecado contaminante que perjudica incluso a las siguientes generaciones, esto de no cuidar la santidad y de pecar contra el cuerpo. Pero yo decía una palabra de Eclesiastés 3:11, perdemos la hermosura, ya no es lo mismo. Y acá empiezan a tallar muchas cosas que hoy quiero denunciar para que el enemigo sea avergonzado y para que la gracia y la palabra de Dios predomine ante la abundancia del pecado. Que cuando ya lo abrimos al envoltorio una vez, decimos, pastor, yo ya fallé. No me pude guardar. Así que, bueno, seguimos abriendo el envoltorio una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Acá yo tengo otros caramelos, si alguien quiere, estos no están chupados. Es para que se ría un poco porque veo caras muy serias. Le estoy enseñando con tacto, con ternura, pero también con autoridad de la palabra. Que no está mal, padres, que le enseñemos a nuestros hijos a reservarse. Para que eso hermoso que creó Dios en su tiempo, ¿para cuándo creó el sexo para el ámbito del matrimonio? ¿Para cuándo el Señor quiere que vos tires de la cintita y descubras lo que hay adentro para ese momento especial? Entre un hombre y una mujer, cuando consuman lo que Dios diseñó, y en eso hay bendición, porque obedecer el diseño de Dios y las premisas de la palabra de Dios nos hacen colocarnos en un lugar donde alcanzamos o nos alcanzan las bendiciones. Yo anoté acá para que alguno tenga claro qué sucede. La sexualidad fuera del diseño rompe la confianza. La sexualidad fuera del diseño de Dios, o sea, antes del matrimonio, hace que perdamos la confianza. Porque uno dice, uy, si no pudo la tentación conmigo, ¿no será que también se va a tentar con alguien más? Y ahí empiezan los celos, la desconfianza, las relaciones tóxicas. La sexualidad fuera del diseño de Dios introduce la culpa. Nos sentimos culpables, sucios, no nos sentimos limpios, nos sentimos acusados. Es una siembra que trae consecuencias para el futuro porque muchas veces solemos, aunque no nos los proponemos esto, mostrar ese modelo como válido y nuestros hijos van a reproducir lo mismo que nosotros hacemos. Pero no solamente hablo de la relación prematrimonial, sino de la pornografía, lo que consumimos. Abrimos una puerta a la actividad de los demonios en el alma cuando nos llenamos los ojos de cosas que luego vienen a querer hacer en nosotros como una especie de mini base de la vieja naturaleza. Hay una embajada ahí, Pablo la definía bien, que luchaba muchas veces, él quería hacer lo bueno y no le salía, pero la puerta de entrada la abrimos nosotros intencionalmente. Y todo eso te va a contaminar, lo mismo que el adulterio, de disfrutar aquello hermoso que Dios diseñó para ese lugar. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en el matrimonio, el matrimonio y el lecho sin contaminación, sin mancilla, hay que decirlo. Te roba el disfrute potencial. Hacé lo que vos quieras si no querés hacerle caso al diseño de Dios con tu vida sexual, pero te va a robar disfrute, futuro, plenitud y la bendición de Dios para que se respire en tu hogar esa presencia donde Dios gobierna. Pero cuando se cuida, porque hay gente que sí cuida, hay personas que pagan el precio, aunque el hambre es grande, y saben decir que no, huir, y aunque el estuche a veces parece más frágil, se fortalecen en su vida espiritual alimentando la vida devocional. Cuando se cuida, hay una demostración de respeto, hay una disposición a la espera que nos habla mucho del amor como Dios lo define en 1 Corintios 13, que es todo lo sabe esperar. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Hay libertad espiritual, hay confianza para el futuro, hay un buen legado para los hijos. Va a ser tema de la siguiente semana. Pero ¿qué hacemos, pastor, entonces con las vidas rotas? ¿Qué hago yo? ¿Estoy condenado? ¿Me voy del culto? ¿Esta prédica no es para mí? No, al contrario, es para vos. Porque como dije, hoy es posible edificar y refundar bien si entregas el plano de tu vida al Señor. Tenés que salir del mando. Tenés que salir del control. Y si te encomendás esta mañana y decís, Señor, no sé cómo hacerlo, pero quiero edificar un hogar cristiano sólido, no tengo un buen ejemplo y he cometido errores.
Estamos, iglesia, esta mañana a tiempo de hacer un cambio de mando, un cambio de autoridad para que Dios, que es un Dios de restauración, restaure tu vida. Y no importa si tuviste un mal comienzo, lo importante es tener hoy ese aprovechamiento de la oportunidad para volver a enderezar ese edificio que arrancó como la Torre de Pisa. No sé cómo no se cae todavía. Todos van y se sacan fotos en ese edificio, ¿no? ¿Cómo hacemos? Acompáñenme rapidito a ver Mateo 7, 24 al 27, donde dice el Señor una parábola, Jesús, cualquiera que me oye estas palabras, Mateo 7, 24 al 27, y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye las palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Si usted se pone a mirar 1, 2, 3 veces la palabra, decir, ¿qué es lo que hizo que la casa se cayera? El escuchar el consejo, el escuchar las palabras del Señor y no obedecerlas. Lo que trae la ruina. Y si hay algo seguro que va a tener toda familia, todo matrimonio, es que van a venir vientos, van a subir los ríos, caer las lluvias, tempestades, problemas, dificultades, problemas económicos, laborales, de salud. La vida no te va a tratar muy bien en algunas ocasiones, y tan importante es saber sobre dónde edificaste, y en todo orden de la vida, no solo para el hogar, en todo orden de la vida el fundamento correcto es dejarse dirigir por Dios, escuchar el consejo y obedecer. Escuchar el exhorto y tomarlo en cuenta. Escuchar la palabra, la enseñanza, el fundamento y aplicarlo. Ahí empezamos a responder la pregunta de cómo hoy puedo comenzar a reedificar. Segunda premisa, haciendo de tu casa un altar familiar. Haciendo de nuestro hogar una segunda iglesia. Siempre me gusta mirar como referencia el pasaje de Levíticos capítulo 6, versos 10 al 13, donde se instruye en la ley acerca de los sacrificios. Parece medio tirado de los pelos, pero usted va a darse cuenta que tiene vínculo. Dice, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y lo acomodará en el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y solemos decir, la familia es la segunda iglesia. No, la familia es la primera iglesia. Y cuando hablo de la referencia con la vida sacrificial, vieron que la responsabilidad del sacerdocio era mantener ese fuego siempre ardiendo para que cuando viniera el momento del holocausto no faltara una buena brasa, una buena llama. Pero hay algo que amenaza el vigor, la vida que tiene esa llama, que son las cenizas que se acumulan. Y uno puede decir todo lo que representaría la vestidura blanca es la santidad y demás, podríamos hacer todo un mensaje aparte, pero la referencia en 3 pasos es esta. Cuidar tu fuego, cuidar tu altar personal y familiar es importante. Las cenizas son muchas veces el pecado con el que no sabemos lidiar, y por eso la referencia apunta, es como un tipo de lo que luego iba a pasar más adelante en la época de Jesucristo y en la era de la iglesia. Sacar los pecados afuera del campamento. Aquel chivo expiatorio que cuando se imponían las manos sobre él y se le imputaban las maldades y pecados de todos, se iba y se alejaba a un lugar y se perdía por allí. Hoy todo eso no es necesario, usted no mate nada, ni media gallina, por favor. Pero busque a su familia por lo menos una vez a la semana. Mire lo que le digo, una vez a la semana. Preocúpese porque exista un tiempo devocional, un tiempo de calidad donde se lee algo, donde oramos, donde vemos la llamita, cómo está de mi esposa, la de mi esposo, mis hijitos, también son llamitas que hay que cuidar. ¿Cómo está la ceniza? ¿Cómo lidiamos con las circunstancias que apagan nuestro fuego interior, nuestra vida devocional? ¿Qué consumimos? ¿A qué dedicamos el tiempo que está haciendo que ese altar familiar se vea en riesgo? ¿Y saben qué encuentro como referencia para la iglesia? Que el altar público es el resultado del altar personal. Que acá
deberíamos nosotros ver el resultado de lo que sucede en el altar personal y familiar de cada uno de nosotros. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 6, es mejor que orar en público y rasgarse las vestiduras y golpearse el pecho, abrir la puerta del lugar secreto y orar a Dios en secreto. Familias y hogares que necesiten vivir esta bendición de la presencia de Dios allí, tomen en cuenta esto. En algún momento hay que apagar celulares, cancelar compromisos, cerrar la puerta y tener ese tiempo a solas como familia con Dios. Amén. ¿Cómo hacerlo? Segundo, atendiendo las pautas de Dios para los roles en la familia. Yo no lo voy a leer hoy por cada tema del tiempo, pero si usted mira Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6, la Biblia te enseña, te da pautas cómo deben desempeñarse los roles. Esposos que aman sacrificialmente, Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia. Sacrificialmente significa entregándome y dando, no exigiendo a cambio por ser el macho peludo de la casa. Amor que se sacrifica, que da, que entrega, que se preocupa, que le pone una leñita al fuego de los demás, que está allí como sacerdote, que asumen sus responsabilidades espirituales ante Dios. ¡Ay! Esposas que apoyan y respetan a sus esposos por el bien común de la familia. Estar sometida o sujeta no es una excusa para el maltrato, ni habla la Biblia de que usted tiene que ser alguien sin opinión, sino alguien que está de acuerdo con su esposo por el bien común de la familia. Y el hombre no es que usa el sujetamiento como excusa para manipular y ser el único que grita y que impone las reglas, sino que la Biblia nunca se refirió a autoritarismo, sino a responsabilidad, el peso de la responsabilidad. Hombres, cabeza de hogar, el Señor espera de vos que cuides como sacerdote el fueguito de tu familia, que sepas lidiar, que les enseñes a tus hijos cómo lidiar con el fracaso, cómo lidiar con el pecado, cómo restaurarse, cómo levantarse de la caída, que puedan conocer todos los atributos de Dios. Hijos, Efesios 5:22, que obedecen y honran, 22 y 23, a sus padres. Efesios 6:1, padres que no educan desde el autoritarismo, sino con amor y con propósito. Efesios 6:4, allí están todas las premisas para los vínculos, cómo deben ser. ¿Y por qué es importante ir allí? Y lo hace de tarea usted esta tarde. Porque capaz es distinto a como vos viste que era mamá y papá con vos. No hemos recibido, no hemos visto. Hay veces que si falta el papá, la mamá tiene que hacer un doble rol y hay un desgaste muy importante. Y obviamente hay cosas en las que quizás no tenemos una buena referencia. Pero la palabra de Dios está allí. Todo esto es respondiendo a la pregunta ¿cómo edificar? Ahora voy a responder ¿cómo guardar y proteger mi hogar? Y luego responderte ¿cómo podés dormir tranquilo? Porque dice el salmista, porque a su amado da Dios el sueño. La palabra para proteger dice vigilar, cuando dice que Dios vigila o que Dios custodia, justamente se refiere a esto, a vigilar atentamente y sin descanso. ¿Ustedes saben qué tenían las ciudades antiguas para ser protegidas? Murallas, muros, guardias y muros. Entonces la respuesta es, ¿cómo proteger, guardar mi hogar? Usando y aplicando los principios de la palabra de Dios como un muro. Antes la escuela enseñaba y el lugar educaba, ¿no? Hoy capaz ni lo uno ni lo otro y vivimos en este contexto una realidad difícil, donde quizás la iglesia tiene que educar y tiene que también enseñar. Pero entonces tenemos que establecer esto, que la palabra de Dios es un muro. Los principios de la palabra de Dios son un muro confiable que protege, que ofrece límites. La ciudad que no tenía murallas estaba vulnerable, podían entrar plagas, podían entrar ladrones. Pero el muro no es solo para cuidar a los de adentro de los de afuera, es para que los de adentro no se nos escapen y sepan cuándo hay un límite, y es hasta ahí y no es más de ahí. Los muros en cualquier lugar hablan de pertenencia, de arraigo. Yo soy de acá, de esta ciudad. Muros afuera es otro lugar que no conozco. Miren cuántas cosas estoy nombrando que hoy son flagelos sociales. Hijos, personas con crisis de identidad y de pertenencia. Y a veces no hubo muros, no hubieron límites. No tuvo quizás mi mamá y mi papá la sabiduría de colocar un muro y un fundamento para decir, es hasta acá, es así que se tiene que hacer o así se tiene que actuar. Por eso levantamos hoy esta mañana otra vez la escritura, la palabra de Dios como libro que nos ayuda a establecer límites claros, a formar el valor, por ejemplo, en el hogar, de la rendición de cuentas ante la autoridad. Si un hogar es un lugar a donde Dios gobierna y habita, ¿quién tiene la primera y última palabra?
Ahí es donde se enseña. Cuando tomamos decisiones le consultamos a Dios. En este hogar, si Dios es fundamento y el arquitecto es el que protege, yo voy a consultar en mis decisiones. Por eso hoy la escuela se vuelve, acá en la calle 3 de abril tenemos el hogar escuela, ¿no? Bueno, la iglesia sería al revés, en el hogar, escuela hogar, donde aprendemos el valor y utilidad de la palabra de Dios. 3 palabras: aprendo, acepto y establezco. Aprendo, acepto y establezco. En un hogar cristiano, en un hogar donde Dios gobierna, en tu familia, en la mía, tengo que aprender el valor y utilidad de la palabra, aceptar que Dios siempre tiene una palabra que decirme en cualquier situación de la vida y para cualquier problema siempre tiene un mensaje, y establezco la jerarquía de Dios. Dios es lo primero en todas las cosas, Dios desde la base. Segunda respuesta para esta parte de cómo proteger, y esto me alude y me preocupa mucho en estos tiempos donde todo es público, donde todo es viral, donde todo pasa por la exposición, es guardando la privacidad del hogar. Para eso sirven los muros, las paredes y las puertas. Uno es que yo voy mañana a la casa de alguno de ustedes y me dice: pastor, pase aquí, no hay problema, yo estoy teniendo intimidad con mi esposa, pero usted siéntese ahí. No, señor, nadie hace eso. Hay cosas que requieren paredes, momentos especiales, puertas, cortinas, ventanas. El acceso a la casa necesita de llaves. ¿Quién tiene esas llaves? ¿A quién le confías el acceso? Estoy hablando de medidas que tienen que ver con la privacidad, con cuidar lo que está adentro. Por eso es voluntad de Dios que cuando vos entiendas que Él también es el que guarda y que uses la palabra para todo, usemos la palabra de Dios en nuestras familias y hogares para establecer pautas. ¿Qué cosas son del ámbito familiar y son reservadas? ¿Y qué cosas son del ámbito público y se pueden compartir? Yo veo personas que se mandan mensajes de la misma familia en Facebook o en los estados de WhatsApp. Ya vas a ver, prima Laura, lo que te va a pasar, porque esto que ¿y por qué no lo habla con la prima? Todo lo que pasa en el hogar se expone para afuera. Y la foto, y muestran las tripas, las vísceras de cosas que son íntimas, privadas, pero claro, no se nos enseñó. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar es proteger, aislar. Y a veces no sé proteger la intimidad de mi hogar porque tampoco aprendí a proteger la intimidad de mi corazón. Y no hay muros, no hay límites. ¿Qué se puede exponer y qué no? El ejemplo supremo en todo es Jesús. Jesús no fue igual de íntimo con todos. Él tenía multitudes que le seguían. 12 discípulos a los que les impartió más enseñanza y le dedicó más tiempo. De ellos había 3 que eran más frecuentes, un poco más cercanos, y hubo uno del cual se dijo que era el discípulo amado. Jesús iba a la casa de Lázaro, María y Marta y se sentía que tenía allí amigos. Entonces Jesús mismo estableció filtros al mostrarnos su humanidad. No todo se exponía para todos. Hay una parábola que no sé si usted la recuerda, la de la cizaña y el trigo. Se la enseña a una multitud, pero se la explica ¿a quiénes? A sus discípulos. Hay principios acá en este libro, iglesia, que te van a ayudar a vos a entender, pongamos un muro de privacidad. Esto se habla en el ámbito del hogar, hijos. Acá, esposo, esposa, por favor, que no sea en la peluquería. O los muchachos en la cancha, ¿no? Los temas de la casa se hablan acá, recuperando el valor de la intimidad, dándole concesiones y privilegios a pocos. Cuando Jesús se apartaba para orar o estaba en compañía de algunos, cuando pidió en Getsemaní: vengan a hacerme el aguante a orar conmigo, Él eligió a pocos. Hay momentos en tu vida donde vas a tener que poner muros de verdad y decir límites. ¿Por qué estoy exponiendo toda mi vida? No me enseñaron a colocar un muro de contención. ¿Qué es bueno cuando yo hablo de concesiones y privilegios? Por ejemplo, que ocurra en tu hogar cristiano, donde Dios gobierna. Confesar situaciones que nos agobian. En ese ámbito del hogar podemos escuchar. Y cuando alguien de mi familia, alguna de mis hijas o vos o alguien con alguien que amás, te confiesa algo que le está pasando, esa confesión, que no siempre es un pecado, a veces es una carga. Qué bueno que tenga un lugar a donde pueda ocurrir y no que tu hijo tenga que ir a contarle lo que le agobia a un lugar donde le ofrecen ciertas mercancías o ciertas cosas para olvidar lo que le agobia y olvidarse un rato de papá y de mamá. El hogar tiene que ofrecer esa contención, donde podamos confesar lo que nos pasa.
No hacerlo forzosamente fuera del hogar. Esposo, por favor, sea atento a las necesidades de tu esposa, no hagas que ella tenga que ir a contarle sus problemas al profesor de gimnasia. Del gimnasio ahí, que él está todo tallado, que donde vos tenés curvas, él tiene línea recta, que donde vos estás inundado, él está bien formado. ¿Por qué tiene que ir allá? Porque no encontró el ámbito adentro del hogar de privacidad, de contención. Otro ejemplo, dedicarnos tiempos a solas para volver a amarnos, a reforzar los vínculos, a escucharnos, a afirmar los lazos, a aprender del fracaso, a aprender que el perdón es necesario. Si no lo aprendemos en el lugar, difícil que lo aprendamos después, luego en otros ámbitos. Tercer ejemplo. Ahí tenemos a Zaqueo, que se dedicó un tiempo a estar en la presencia del Señor en la intimidad y sin mediar, por lo menos no se registra ningún otro tipo de recurso de parte de Cristo. No hubo una prédica, no hubo una alabanza, nada. La sola presencia, la experiencia profunda de estar con alguien en intimidad, donde hay un muro, donde se cerró una puerta, permitió que este hombre fuera restaurado. Pasó en privado, el resultado fue en público. El hombre dijo, no sé qué pasa hoy, pero siento que tengo que hacer algo. Y devolvió lo que él había defraudado, cuatruplicado, y Jesús lo confesó. Este también es un hijo de Abraham, digno hijo de la promesa. Es la palabra que muchos van a tener que escuchar esta mañana. ¿Sabes qué? Quizás tu comienzo no fue bueno, estás edificando torcido, pero vos también sos hijo de la promesa. Cuando bendijo a Abraham, dijo, todas las familias serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Hoy los hogares cristianos cuentan con la extensión de esa bendición de Dios. Por eso cuando hablo de privacidad, quizás mencionar Salmo 122:7, dice, la paz sea dentro de tus muros, Jerusalén. La paz sea dentro de tus muros y en tus palacios, la bendición. Cuando nos enseña a orar por Jerusalén, la escritura del salmista dice que pide por la paz, ¿dónde? Adentro del muro. Cuidar la atmósfera espiritual que tenemos adentro. Cuidar a quién le damos acceso a mi casa, conversaciones que acepto, presencias que les permito el paso, se sientan en mi living y hablan y enseñan cosas quizás contrarias a los principios que yo profeso y le enseño a mis hijos. Compañías que corrompen, no confundamos cercanía con confianza, iglesia. Hay gente que va a estar cerca para utilizar información y ver cosas de tu vida que luego las van a difundir tergiversadas por ahí. No toda persona cercana es confiable. Aplicar filtros en nuestra vida espiritual y sobre todo cuidando el hogar. Cuidar la paz dentro de los muros. Hay una canción que dice, te pido la paz para mi ciudad, de Jaime Morrell, ¿se acuerda? En alguna ocasión, en algún culto le cambiamos y le pusimos, te pido la paz para mi hogar. Te pido perdón por mi hogar. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? Sino al arquitecto, al que bendice, al que restaura, al que puede cambiar tu historia para siempre. Termino respondiendo a la última pregunta, el versículo 2. ¿Cómo dormir tranquilo? Porque él dice, miren, hay un tipo de afán. Ustedes trabajan de sol a sol, ahorran, tratan de proveer las comodidades, tienen la alfombra gruesa, aire acondicionado en todas las habitaciones, la alacena llena, pero el salmista revela algo importante, que tenemos que confiar que el sustento y también la seguridad no dependen de nosotros, sino de Dios. Hay un afán que quita el sueño donde Dios no gobierna. Por más que os levantéis de madrugada, dice, y coman el pan con dolor, ese pan de ansiedad. Hay gente que trabaja tanto que no disfruta ni de lo que come, que está tan preocupada que no disfruta de sus hijos. Hola, estoy acá, papá. ¿Estás trabajando mucho, papi? O la esposa que reclama tiempo del esposo y viceversa. Estamos ahí, nos tenemos, pero parece que hay que trabajar y producir y ganar. ¡Ay! Lo que justamente dice la palabra de Dios acá es que, cuidado, no está mal trabajar, pero hay un agotamiento y un estrés que vienen de no disfrutar el diseño de Dios cuando dice, a su amado le permitirá el sueño. Significa que podemos tener ese acto de valentía y de fe de irme a acostar tranquila, aunque no pagué la deuda todavía. Aunque no sé qué va a pasar con el aumento del dólar, aunque no sé qué va a ocurrir mañana, Dios me va a dejar descansar porque sabes que no depende todo de mí. Tengo que soltar y confiar en las manos de Dios. Primera de Pedro 5:7, echando toda ansiedad delante de Él, sobre Él, porque Él cuida de nosotros.
El Señor no está condenando tu trabajo, papá y mamá. Está condenando muchas veces que te confías demasiado en lo que vos podés hacer porque vos estás en control. Quiere el Señor que en un hogar donde Él gobierna, vos sueltes el control y digas, puedo estar agradecido y contento con lo que pasó hoy. Dios estará para mí mañana. Emanuel, ¿podemos ir viniendo y haciendo un fondo musical, por favor? ¿Vieron qué dice? Porque a su amado dará Dios el sueño. Yo tengo que saberme amado por Dios. Saberme amado por Dios es parte de cómo poder dormir tranquilo. ¿Vos te sabés amada? ¿Te sabés amado por Dios? Entonces el que ama provee, el que te ama te cuida. Él no va a dormir, dice el Salmo 121, verso 4, y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si Él sigue de guardia mañana, si su gracia y su poder y amor provisional están disponibles para mí, aunque no esté todo resuelto hoy, me desconecto del afán, suelto porque no controlo lo que está fuera de mi alcance y se lo dejo en manos de Dios, confiando en Él y echando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Padres, Dios sigue obrando cuando ustedes se van a dormir. Suelten. ¿Qué va a pasar? Pero usted es fácil, pastor, porque a usted no le pasa lo que a mí. Lo que sea, Dios es más grande que tu necesidad. Dormí tranquilo, soltá. Si tu hogar te quita el sueño, quizás es una señal de que Él no está gobernando. Por eso decía esta mañana al principio, y lo reafirmamos ahora, estamos a tiempo hoy de hacer un cambio de mando. Y tendríamos que orar respondiendo esta palabra, este mensaje esta mañana, primero quizás reconociendo el error de haber tomado el control, decidir cambiar de mando, sometiéndonos a Dios en todas las cosas, no solo en el final del edificio. Mira, acá está pastor, esta es mi familia, le puede orar una bendición y yo le podría orar 10 bendiciones, pero lo más importante es que esté la bendición de Dios. Porque la que yo doy depende de mi presencia, de que yo esté ahí un rato, pero la que Dios da permanece para siempre. Sometiéndonos a Dios como arquitecto y fundamento. Y acá viene un acto valiente. Quizás debemos orar esta mañana pidiendo perdón. Porque capaz como papás estamos viendo que nuestros hijos se edifican torcidos y no dijimos nada. Perdón, Señor. Yo quiero refundar espiritualmente mi hogar y le voy a aconsejar a mis hijos que la sexualidad es algo que conviene cuidar, para no contaminar el templo, para agradar a Dios, para tener un hogar bendecido, para que el cimiento sea fuerte. Voy a enseñarle a mis hijos y hablar en el seno de mi hogar de lo importante que es esperarse para el momento del casamiento. Voy a enseñarle que si están juntados, capaz conviene formalizar. Vayamos al registro civil, hacemos una linda boda, todos los hermanos traemos la canasta, y colocamos a Dios formalmente y oficialmente al mando. Y si hubo un plano torcido que no salió, Dios restaura. Dios te da la posibilidad hoy de edificar cosas nuevas y fundar sobre la roca.